Vamos a empezar, le quiero dar la bienvenida a las invitadas, 240 personas conectadas. Está conmigo Sofía Petro, que desde hace rato había tratado de tenerla, que pudiéramos charlar un rato de estos temas. Me parece que nos dio una buena coyuntura. Sofía es estudiante de Ciencia Política en Sciences Po en París y pues desde el domingo oficialmente parte de la familia presidencial. Yo no sé si se diría hija, para no decir primera o segunda hija de la nación. Sofía, bienvenida a este espacio. Gracias. Hola Carlos, muchas gracias por invitarme y un saludo a todos los que nos estén escuchando. Bueno, y está conmigo Diana Gómez, conocida en Twitter como @Diana Lunareja, consultora en marketing, tendencias y moda, y tiene un podcast sobre este tema que ella misma les va a decir para que vayan y lo vean porque creo que entra directo en esto. Diana, bienvenida. Carlos, muchas gracias por la invitación y qué rico que podamos compartir también con Sofía sobre el podcast. Se llama El Podcast de Moda y pues, o sea, básicamente es hablando de estos temas de tendencias, pero no desde el ángulo que ustedes creen, sino yendo un poquito más profundo a esos temas de cultura. Listo, Diana. Le voy a pedir que nos hable un poquito más duro, más cerca del micrófono. En la siguiente igual la estamos oyendo bien, solo para que quede un poco más parejo el sonido. Acá también llegaron otras personas más. Laila, Cristina, Samuel, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, Sofía, quiero empezar con un par de preguntas para desembocar en el tema. Yo sé que usted ha hablado ya mucho de la campaña, de la elección, de la experiencia, todo lo que ha venido, hasta donde por supuesto nos quiera contar y nos pueda contar del domingo. A mí me quedan dos preguntas para hacerle y nos metemos y lo conectamos con el tema de este space. La primera pregunta es, ¿cómo se sintió usted? ¿Cómo fueron esos minutos largos, mientras el presidente Petro pidió que trajeran la espada para continuar con la posesión? Nosotros oíamos un piano, hoy veíamos unas fotos, hacía una tarde espectacular en Bogotá, pero estaba todo el mundo como, bueno, iba a llegar la espada, ¿esto cuándo va a empezar? ¿Por qué no nos cuenta un poco de esos minuticos? Largos o cortos para algunos. Bueno, yo creo que fueron minutos más bien largos porque estaba pegando mucho el sol. Tengo varios familiares y amigos que luego los vi, estaban quemadísimos, o sea, pero tenaz. Eh, sí, no, pero bien, o sea, no era algo que estuviera planeado, o en todo caso si lo estaba, yo no estaba enterada de que eso iba a pasar en ese momento. Desde el momento en el que él la pidió, se vio que atrás los policías y las personas que estaban ahí detrás estaban como estresadas, pero bueno, enseguida nos quedamos hablando con mis hermanos, con mi familia. Después pues me volteé porque atrás teníamos, claro, a los presidentes y al rey de España y presidentes de otros países de Latinoamérica. Entonces aproveché la oportunidad para hablar con alguno, pero me daba un poquito de vergüenza porque no sabía si el protocolo se podía hacer así o no. Bueno, no, De voltearse. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay de nuevo? así de voltearse y hablar o pararse de las sillas. No es algo para lo cual yo creo que nadie tenga práctica, entonces pues me daba un poquito de vergüenza. Pero eso, me volteé un segundo, hablé con el rey de España un minutito, quería hablar con el presidente de Chile porque la verdad es que lo admiro muchísimo, pero creo que no sé, me dio como nervios, entonces solo me quedé en la silla esperando. ¿Qué tanto les explican sobre esto el protocolo para toda la ceremonia y todo lo largo que es eso? ¿Les dan, digamos, una información clara o es más bien general la cosa? Bueno, el viernes antes de la posición había un ensayo, se hace un ensayo porque claro, requiere justamente mucho protocolo. Al caminar hay que hacer unas paradas, hay honores militares, hay que como tener un orden, hay que saber que cuando llegas a la casa de Nariño, entonces vas a saludar a la familia del presidente que sale. Entonces, bueno, es algo que requiere una cierta práctica porque si no, pues uno puede quedar muy mal parado. Pero, pero bueno, hay muchas cosas que salieron imprevistas, como estos minutos de receso. Entonces, nada, Claro. improvisamos. Bueno, me está diciendo alguien en los comentarios que no está oyendo bien. Yo creo que están oyendo bien. Confirme con un corazoncito los que están ya oyéndonos perfecto. Nos saludan desde Sucre. Bueno, hay gente en todas partes. Sofía, y la segunda pregunta que conecta ya con la conversación para involucrar a Diana y meternos de lleno. Esta mañana yo ponía en Twitter un fragmento
que pues, que transmitimos en el envío de la posesión, cuando rinden honores militares al presidente de la nueva familia presidencial y están ustedes entrando y está la familia Duque detrás con algunos de los ministros, con algunos de los funcionarios del anillo más cercano. Algunos nos preguntábamos si incluso eso iba a suceder, porque bueno, con algunas de las tensiones pensamos, bueno, a lo mejor de pronto ni siquiera va a pasar, pero se cumplió con eso. Pero en esa foto uno ve la línea de la familia saliente con los colaboradores más cercanos, casi todos de negro o de azul oscuro, ¿no? Es una escena casi luctuosa. Y están abajo ustedes entrando, pues con los colores, como con los contrastes clarísimos, que queremos hablar de eso ahora un poco. ¿Usted se dio cuenta de eso en ese momento? ¿Le generó alguna opinión? ¿Cómo lo vio? Pues porque fue de todas maneras impresionante y pues formal, y también un momento pues emocionante el cambio de la transmisión de mando. Sí, bueno, ese momento, claro, fue muy impactante. Al darnos la vuelta y ver a todas estas personas saliendo, como que sí noté que detrás del expresidente Duque y de su esposa había un grupo de personas que iban vestidas de negro. Me fijé, pero digamos que no lo asocié directamente como una decisión consciente de parte de ellos, sino tal vez, bueno, como hay tantos protocolos, pensé quizás por protocolo tenían que ir vestidos los ministros y esto de oscuro. Es posible, pero en ese momento no pensé que fuera una decisión consciente. Bueno, Diana, la invito, pues voy a estar por supuesto moderando para que vayamos hablando todos, pero pues si usted quiere entrar a preguntar algo de esto, pero le quiero dar algo para que inicie, porque usted escribía en Twitter, uno cree que sobra, pero comunicar con la ropa es estrategia política de la buena, por lo menos desde el engagement de esos temas en mi cuenta confirmo que es un golazo. Hablemos de algo inicial de eso, porque en Twitter hay mucha susceptibilidad, que esto es una frivolidad. Por supuesto que este tema no es nuevo, puede serlo para mí, pero a mí me atrapó inmediatamente desde la posesión del Congreso. Usted ha estado hablando de esto, trabaja en esto. ¿Qué podemos decir para empezar? Y si lo quiere vincular con algo de lo que ya estábamos hablando con Sofía. Bienvenida de nuevo. Primero, para confirmar si me estás escuchando ya bien, si el volumen Sí, está bien. perfecto, Listo. perfecto. Pues mira, la razón por la que lo dije es porque en realidad siento que desde mi orilla, que es la moda, siempre ha sido visto como un tema muy frívolo. Yo realmente estoy acostumbrada a que las personas minimicen como la discusión sobre temas de moda, y en este caso yo creo que lo que refleja la conclusión para mí es que minimizar pues como el significado de esas prendas es un reflejo de lo desvalorizada que está la industria de la moda en el país y de lo desvalorizado que está el producto de moda en Colombia, porque pues la reflexión continúa preguntándole a la gente si saben cuánto vale la ropa que se ponen, ¿cierto? ¿Cuánto se demora alguien en hacer esas prendas? ¿Cuál es el origen de esas prendas? Y la verdad es que la mayoría de nosotros no sabemos cuál es el origen de esas prendas, y en realidad lo que uno ve en el mercado colombiano masivo es que las personas cada vez están buscando que la ropa sea más barata. Esto pues tiene obviamente un tema largo de conversación desde el fast fashion y el tema ambiental, pero para vincularlo a esto, algo como lo artesanal siempre ha estado muy desvalorizado en nuestro mercado, al punto en que cuando hay un evento artesanal toca recordarle a las personas no regatear con los artesanos, recordar que si el artesano te está pidiendo un precio por lo que hace es porque le costó muchísimo tiempo, le costó su conocimiento y le costó pues una dedicación muy especial. Entonces yo siento que una cosa por la que es un golazo que estemos viendo estas manifestaciones en una posesión presidencial, y también lo vimos en la posesión del Congreso, es justamente poder enfrentar a las personas a cómo se valorizan esos productos y cómo podemos darles esa altura que se merecen a través de la exhibición en un escenario político en donde estamos viendo personas de una jerarquía alta en el país exhibir ese tipo de prendas, exhibir ese tipo de estéticas que básicamente las fabrican poblaciones que han sido marginadas en diferentes gobiernos anteriores. Entonces, para mí, de alguna manera, la idea es hacerle a la gente sentir, este mensaje fue estratégico políticamente porque está alineado con los discursos de los diferentes actores políticos, incluyendo obviamente al papá de Sofía, pero además porque pues es una forma en la que nosotros, los que somos divulgadores de este tema de la moda, tenemos esa oportunidad de contarle a gente que no está interesada en moda, como tal vez tú, o como muchas personas que están interesadas solo en la faceta política,
contarles algo nuevo sobre las personas que están detrás de los productos que se venden todos los días en los pueblos, sobre las artesanías con las que están trabajando diseñadores que están llegando a diferentes lugares del mundo. Sí, yo invito a la gente que nos está oyendo, ya tenemos cerca de 500 personas, varios comentarios, muchos mensajes para Sofía, preguntas, gracias a todos. Los invito, les decía, puse ahí arriba una colección de tweets para que empecemos por ahí y comentemos algo de lo que hemos visto en la posesión del domingo y en la del Congreso en julio pasado. Y quería empezar, Sofía, entonces por ahí. Usted ha dicho en varias entrevistas, entre otras hace un par de semanas cuando habló con María Jimena Duzán, de que realmente en este momento la manera como usted ve la política está muy enfocada en vivirla en el día a día, en entender la política como algo que está atravesando nuestras vidas de distintas formas. Y en particular, usted digamos, lo incorporó en la prenda que finalmente escogió para la posesión. ¿Por qué no nos habla un poco de esa idea de la política y nos habla un poco también del vestido? Voy a poner el tuit específico aquí mientras usted responde, pero los invito a que vean esa colección que armé. Bueno, sí, con respecto a la manera en la que yo veo la política, definitivamente es, como lo decías, es algo que demostramos desde nuestros actos, desde nuestra manera de ser y comportarnos con nosotros mismos, con los demás, con la manera en la que consumimos. Es algo para mí muy cotidiano. La política no solo está en el Congreso o en la presidencia o en los ministerios. La política creo que la hacemos, la tejemos todos nosotros. Yo lo veo así y trato de actuar en coherencia con respecto a ello. Por ejemplo, en este caso, con la moda, eh, mi relación con la moda como tal, la verdad es que surge desde preocupaciones políticas y, bueno, sí, políticas y más bien ambientales, porque la industria de la moda en este momento, debido a la fast fashion sobre todo, es una de las que más contamina de todas las industrias que hay, también la industria de la moda contamina muchísimo por el modo de consumo rápido, la manera de pensar en cómo debemos usar la ropa. Y a partir de allí nace pues mi relación con el tema de la ropa, de intentar usar más ropa de segunda, más ropa que sea producida localmente y artesanalmente, porque es que también, como decían, eh, ay, perdón, se me olvidó su nombre, pero acá dice Luna. Tranquila, Diana, Diana. Diana, sí, Diana, ay, discúlpame, qué horror. Eh, discúlpame, Diana, pero como decía Diana, también hay algo muy, muy valioso en lo artesanal. Bueno, mi idea en esta posesión en la que yo realmente, pues al final no hago nada aparte de caminar y sentarme, pues era por lo menos sabiendo que iba a recibir mucha atención solo por caminar y sentarme, pues decidí ponerle el foco a cosas que me parecen más importantes, como es el medio ambiente, el digamos, el modo de consumo local, respetuoso, a las artesanías colombianas que son muy, muy valiosas. Así que bueno, esa era la intención y creo que se consiguió y además veo que no es solo una idea mía, sino que en el Congreso, en la posesión del Congreso y en la posesión del 7 de agosto, muchos otros invitados también lo tuvieron muy en cuenta de mandar mensajes, de hablar desde lo que llevaban puesto. A mí me pareció eso muy bonito. Y bueno, ahí acabo de compartir el tweet, me parece que hace un recuento interesante, @manifiestamedia. Si hay alguien por acá de ellos conectado, pues bienvenido, bienvenida, de pronto tendremos tiempo de oírlo o de oírla. Pero entonces, el vestido dice, la chaqueta dice justicia climática y justicia social y es de color morado y pues que también alude al color del feminismo. La persona, el diseñador y le quería preguntar a Diana, pues la estrella aquí, revisando lo que estuvimos recogiendo para esto con Lina del equipo de Charlas con Charlie, si está por ahí Lina, gracias por el trabajo, Lina Higuera. Diego Guarnizo fue el diseñador que protagonizó el evento, ¿no? Hizo este vestido de Sofía, hizo también el de Antonella Petro, que ahora lo comentamos, y la chaqueta de María José Pizarro. ¿Qué podemos decir sobre este diseñador en particular y estos mensajes que usted vio, Diana, que mandó en varios de los diseños que hizo?
Bueno, pues hay que tener presente que Diego Guarnizo es una persona que está muy conectada con la cultura colombiana porque él no solamente tiene su marca de diseño, sino que además Diego Guarnizo ha trabajado en diferentes producciones audiovisuales colombianas, haciendo vestuario de época, vestuario histórico. Entonces, él no solamente tiene un gran conocimiento de diferentes comunidades artesanales en Colombia, sino también como, digamos, de ese legado histórico que tenemos como país, y todo eso alimenta lo que él hace. Para mí realmente lo interesante es que tanto él como Sofía se dieron cuenta de lo importante que es destacar a las personas que finalmente hicieron los productos, porque si bien Diego Guarnizo es ese vehículo que se genera el diseño y que se encarga de alguna manera de darle como una estructura, de darle armonía a esas capacidades artesanales de diferentes comunidades, tanto Sofía como Diego han destacado el trabajo específico de las artesanas y los artesanos que trabajaron en eso. Entonces, por ejemplo, la chaqueta, que es una de las prendas yo creo más deseadas en este momento, la hicieron María Elsie y Adriana Gómez, que son artesanas madre e hija de Ciudad Bolívar, ¿cierto? Y las personas que hicieron los chumbes del top son Teresa Hakanaminoy y Eisenhower de la comunidad Camensá de Putumayo, ¿cierto? Y también estuvo Gladys Nacavera de la comunidad en Verachamí, que hizo las pequeñas Shakiras que sobresalen en ese hermoso top de chumbes. Entonces, estos nombres tienen que ser importantes, así como el de Diego Guarnizo, tienen que ser muy importantes los nombres de estas personas que trabajaron en eso. Y creo que algo para destacar, digamos, del trabajo que hace esta marca, la de Diego Guarnizo, es justamente visibilizar esos diferentes saberes que tienen estas comunidades artesanales y de alguna manera unirlos, ¿cierto? Porque creo que en este momento es algo diferente a lo que hemos visto normalmente en la aplicación de artesanías, que no es solamente que yo lleve un collar de una comunidad o que lleve una mochila de otra comunidad, sino empezar a generar, digamos, esa conexión de que las diferentes comunidades empiezan a trabajar juntas y a crear unos diseños conjuntos. Creo yo que para el vestuario que llevó Sofía en un evento como este es muy diciente que esas comunidades se hayan unido para generar una nueva forma de belleza. Entonces creo que el trabajo de Diego se destaca mucho justamente porque es un diseñador que está celebrando esa capacidad colaborativa que tenemos en Latinoamérica de unir esos talentos contemporáneos del diseño que está conectado con las tendencias globales, con esos saberes de alguna manera de tradición de nuestros pueblos que siguen vigentes gracias justamente a este tipo de escenarios en donde los hacemos visibles. Pero ahí tengo una pregunta práctica, Sofía, y pues creo que Diana también lo puede complementar, es en esto cómo funciona cuando son varios diseñadores, en el caso de Guarnizo, que es un diseñador tal vez más mediático, y estos pequeños diseñadores y diseñadoras que hacen una parte de esos vestidos, que están en regiones del país donde la moda no ha sido un tema de apoyo, que tenga un desarrollo propio, ¿cómo termina lográndose ese? ¿Cuál es el proceso para llegar a un vestido que al final tiene la colaboración de varias personas? Bueno, eso tiene que ver con la manera en la que el diseñador trabaja, porque no trabaja únicamente con sus costureros, sino con estos artesanos que, como lo decía Diana, efectivamente son la parte esencial, lo más importante de los trajes, y la verdad es que dentro del trabajo de Diego eso se suele ver en varias de sus colecciones, que él quiere poner en el centro a los artesanos. Eso se da por la manera en la que Diego trabaja. Eh, él ya tenía estos contactos, él ya ha trabajado anteriormente con artesanos, entonces él ya sabía perfectamente cómo unir las cosas y cómo darle tanto sentido a las prendas, porque es cierto que digamos, la chaqueta sola o el pantalón solo sin sin estos toques especiales o estos toques más bien centrales, que es lo artesanal, no mandaría el mismo mensaje. Y Diego tiene eso muy claro en su manera de trabajar. Bueno, metamos otros diseños para comentar. Me gustaría ahí oír a Diana, pero también Sofía, pues que sin duda ha estado siguiendo esto. Entonces, dentro del, se me perdió acá la pestaña, de lo que estábamos viendo, la, el diseño también de Antonella Petro, que es una carta que le escribió el presidente Petro cuando cumplió 14 años. Está también uno que a mí me sorprendió tremendamente, que es pues, la chaqueta de María José Pizarro, que además eso rompió el protocolo,
ella le pone la banda presidencial a Gustavo Petro en vez del presidente del Congreso, Roy Barreras, y cuando se voltea o cuando cambia el plano, uno ve estampada pues la cara de su padre Carlos Pizarro asesinado durante la campaña presidencial de 1990. Diana, qué más podría usted decirle a la gente? Creo que esas descripciones sobre estas vestimentas, y ya nos metemos un poco de nuevo en la relación de esto con el activismo y pues con las redes sociales, que al final también genera unas preguntas interesantes. Pues mira, yo creo que es muy diciente que esa prenda que llevó María José Pizarro, pues obviamente la chaqueta es una chaqueta de Diego Guarnizo, pero esa pieza que ella lleva con Carlos Pizarro en la espalda es un diseño hecho por una marca que trabaja con excombatientes. Entonces, de alguna manera empezamos a vincular no solamente el mensaje visual, la carga visual que tiene la pieza, sino también la idea de que esas manos artesanas son manos que pueden hacer este tipo de maravillas porque de alguna manera se acogieron a la idea de la paz. Entonces creo que ahí es donde se empiezan a enganchar los diferentes mensajes, esa idea de que podemos estar celebrando al comandante Pizarro a través del trabajo de excombatientes y de personas que hoy en día están comprometidas con la paz. Creo que es una de esas cosas poderosas. Incluso hay una historia muy linda que yo creo que ese día no fue tan visible, pero Luz Marina Bernal también llevaba un diseño similar al que llevaba María José Pizarro, Así y es. era, exacto, una estampa con el rostro de su hijo, Fray Leonardo, y es en la misma técnica de Shakira tejida, pero mucha gente se lo atribuye a la misma marca que realizó el trabajo para María José Pizarro, que es Tejidos Chacaná, pero en este caso Tejidos Chacaná contó la historia y en realidad fue la misma Luz Marina la que tejió esta pieza. Mateo Perea, que es el diseñador de Tejidos Chacaná, participó de un proyecto muy lindo que se llamó Urdiendo la Vida para Tejer la Paz, que de hecho fueron piezas que se exhibieron, creo que en el Centro de Memoria en Bogotá, y él cuenta que Luz Marina tejió ella misma esa pieza de su hijo. Entonces, lo que ella luce tiene, yo creo, una carga simbólica muchísimo mayor, justamente porque salió de sus manos y porque vino de un proceso en el que estaba junto a otras víctimas del conflicto, de crímenes de Estado, junto a familiares de fuerzas militares y excombatientes, para hacer memoria a través de la artesanía. Entonces aquí es donde vemos, como les decía, las diferentes capas de sentido que pueden adquirir este tipo de prendas, porque no solamente son estéticamente diferentes a esas imágenes hegemónicas a las que estamos acostumbrados o a los atuendos que llevaba el gobierno saliente en ese, entre comillas, luto, no solamente que visualmente ya sea diferente y que refleje ese sentir del pueblo, sino que la manera en la que se hicieron estas cosas tiene un sentido profundo muy importante sobre la idea de sanar a través de lo artesanal. Me parece interesante. Quiero volver a un punto de eso y aprovechar para incluir otro ejemplo de lo que vimos el domingo, Sofía. Y es, bueno, por un lado, el vestido de Antonella, quisiera preguntarle esa idea, pues si lo tiene presente, de dónde salió, cómo llegaron finalmente a eso, y por supuesto por el vestido de Verónica Alcocer, la primera dama, pues que es una alusión papal, entiendo relacionada por supuesto con su convicción espiritual y religiosa, pero también con un mensaje relacionado con la paz. Entiendo que también hubo un cambio a última hora de lo que ella inicialmente se iba a poner y finalmente de que se hubiera ido por ahí. ¿Qué nos puede contar de eso? Eh, bueno, Antonella usó dos trajes diferentes. Al que te refieres es uno que usó en la recepción de la noche. Ella, esta idea la tuvo realmente Diego Guarnizo. Fue una idea que surgió de él. Dijo, me gustaría que llevaras algo como que cuente una historia sentimental e íntima, que al final es la relación por la cual tú estás, digamos, vas a estar en ese escenario, es la relación con tu papá. Y esa idea surgió de él. em, y es una cosa preciosa porque la carta de por sí es algo muy lindo y muy íntimo, porque mi papá no sabía que esa carta iba a estar en un vestido, ni mucho menos. Era una carta que le hizo de cumpleaños a Antonella, que cumple no, Antonella cumple el 7 de julio. Y, y justo como que todos los eventos concordaban para que se diera esto. Entonces fue algo muy bonito y muy emocional para mi papá. Él la vio un segundito cuando volvió, cuando terminamos todo esto y ya se cambió. Él, casi que no hubo tiempo de vernos, la verdad, en ese evento de la noche, pero alcanzó a verla un segundo y lo emocionó mucho y lo reconfortó mucho. En el día ella usó un traje de alado, de los diseñadores alado,
y, y también contaba una historia diferente porque lo hacía, digamos, una artesana de la comunidad guayú. Lo de ella era inicialmente una mochila que ellos transformaron en una chaqueta, entonces también llevaba algo muy bonito por parte de los diseñadores de al lado. Y mi mamá llevaba algo que hacía efectivamente alusión a lo espiritual, porque para ella es algo central y muy importante. Y ella siempre repite que no estaríamos aquí ninguno de nosotros, ni mi papá, ni ella, ni tendría la fuerza ella misma de hacer todo lo que hace si no fuera por esta fuerza espiritual que ella siente a través de la religión. Em, no sé si era necesariamente una referencia papal, o sea, tenía mucho que ver con lo espiritual, definitivamente. Sí, ella llevaba también un pin, como un broche de la Virgen de la Milagrosa, porque para ella es central y fundamental y ella dice que es lo que guía sus pasos. Entonces, ¿qué más que eso para, pues, para esta caminata tan importante? Eh, y eso, así es. Claro. Tenemos casi 650 personas conectadas. Bienvenidos, bienvenidas a los que se han ido sumando. Los invito a que en algún momento visiten el canal de YouTube de Charlas con Charlie. Esa es toda la cuña, suscribirse y estar pendiente del contenido que estamos produciendo. Entre otras cosas, este space, para los que se perdieron el comienzo, vamos a ponerlo después en una grabación disponible. Diana, quiero sumarle más porque usted nos va apuntando otros elementos. David Racero, de nuevo, para los que no vieron nada de esto, hay un tuit donde junté una colección de varios y pues es obvio lo que voy a decir, pero uno no ve a los hombres con este tipo de ideas, de proyectos, de expresiones, porque al final es un tema de libertad de expresión, ¿no? De expresión a través de la moda, de la vestimenta. A mí me pareció muy bonito lo que se puso David Racero, porque es un vestido que tiene pues terciado con otro color, parece que tuviera terciado algo en el hombro, como si estuviera cargando una mochila. No sé si eso tiene sentido lo que digo. Me gustaría que le sumáramos alguna referencia a David Racero. También vimos, por ejemplo, a la ministra, espera que se me está perdiendo por acá la ministra, un segundito, a la ministra de Minas, espérenme si estoy diciendo bien, sí, a la nueva ministra de Minas, Irene Vélez, con un vestido que además tiene un mensaje ya claro, que esto también lo hemos visto, no sé, Alexandra Ocasio-Cortez en Estados Unidos diciendo pónganle impuestos a los ricos, mensajes, digamos texto, más que una artesanía, más que una expresión, diciendo nos faltan 9, es un vestido negro y atrás en rosado, un morado claro dice nos faltan 9, en alusión a los manifestantes detenidos, según dice Manifesta Media, sin pruebas cuando protestan en Puerto Resistencia, Cali. Sumémosle eso, y lo otro que me parece práctico, de pronto después Sofía lo puede complementar, es esto cómo funciona, es decir, esto se le compra a los diseñadores o hay diseñadores que simplemente quieren mostrar su trabajo y se hace mediante un préstamo. Estas fórmulas finalmente, ¿cómo ocurren y qué tanto benefician finalmente a estas comunidades o a estas personas que están empezando a mostrar su trabajo? Diana, adelante. Listo, bueno, empecemos entonces con David Racero. Yo creo que, pues por lo menos para mí fue el hombre más interesante del evento y además creo que fue muy estratégico porque él estuvo mucho tiempo en cámara, entonces en realidad era difícil ignorar ese look que él llevaba. Él estaba vestido de la diseñadora chocuana Nia Murillo, que es una mujer además nieta de pescadores y lo ha vestido en otros momentos. Él en realidad ha utilizado este tipo de prendas con cierta influencia africana en otras circunstancias. En este caso, creo que la razón de sorpresa de mucha gente es que normalmente no se espera mucho riesgo de los hombres en este tipo de eventos, se espera que ellos básicamente sigan el protocolo y los trajes de hombre usualmente son muy estructurados, son muy simétricos y suelen ser en unos tonos muy neutros. Entonces este hombre de alguna manera rompe con todo eso porque el look es una asimetría total, el look está llevando unos estampados supremamente llamativos y para muchas personas incluso hubo como una sensación que la forma en la que la gente que normalmente no tiene por qué saber de moda, mucha gente lo asoció con las modas que vimos en la película Black Panther, entonces mucha gente hablaba de Wakanda, que no me parece que es una Ok. asociación, no es una asociación negativa, yo antes lo veo como una asociación positiva por una razón y es que la estética de esa película está fundamentada en el afrofuturismo, ¿cierto? Entonces hay toda una idea de esa utopía africana presente en esa sofisticación de cómo ellos pueden llevar esos textiles y esa tradición textil de ellos a un tipo de looks que tienen ese aire completamente moderno. Entonces para mí cuando la gente hace esa lectura,
pues me dice que Nia Murillo está haciendo muy bien su trabajo y de hecho estoy segura de que muchos hombres quedaron antojados de tener una silueta con ese tipo de cortes porque realmente fue de los looks masculinos el más interesante. Ya si hablamos de, pues, del atuendo que llevaba la ministra de Minas, creo que vale la pena pues contar que ella estaba haciendo un llamado de atención sobre los detenidos, 9 detenidos sin pruebas, sin debido proceso por protestar en Puerto Resistencia, y ella tiene una relación con esa mediación del conflicto en Cali y la idea de que liberen a esos jóvenes. Entonces me parece que aprovechó muy bien esa oportunidad mediática de hacerle llegar a la gente este mensaje tan importante. Ya lo más encantador para mí del traje de ella es que además el traje también tenía una incorporación de artesanía, tenía artesanías, tenía unas molas del pueblo cuna de Urabá, pero lo más lindo es que su hija iba vestida en un traje combinado, entonces ambas tenían ese detalle artesanal, el diseño es confeccionado por la marca Incline Leather, y entonces incorporaron ese diseño artesanal con inspiración de animales marinos. Entonces el de ella tenía unos pececitos y el de la hija tenía unos cangrejitos, pero de alguna manera la idea era vincular madre e hija, que creo yo que juntando esto con el look de Antonella que llevaba la carta del papá, me parece bonito ver ese tipo de manifestaciones de ternura de hijos a padres y de padres a hijos en un evento que normalmente tiene un tinte como tan serio. Claro, y Sofía, entonces en el caso, y aquí quiero empezar a conectarlo con algunas de las críticas sobre las cuales yo no tengo, digamos, una posición clara de esto empieza a volverse un performance de redes sociales, se exhiben algunos diseñadores, entre otras cosas, Vivi Toro me pasa un dato interesante sobre Guarnizo y es que se ganó el premio Simón Bolívar hace mucho tiempo por la vestimenta de la otra mitad del sol. Eso no lo va a recordar la mitad o más de la mitad de la gente que está en el space, pero la otra mitad del sol la recordamos algunos. Decía que las críticas entonces empiezan a hablar de que se exhibe el trabajo de un diseñador o diseñadora, de una persona que está tratando desde una región que usualmente no tiene el apoyo al desarrollo textil o de moda o diseñadores y después se queda un poco olvidado. Entonces, por un lado, le quería preguntar cómo terminan funcionando esos acuerdos para poder mostrar eso, es decir, estos vestidos se terminan comprando, se intenta promocionar y cómo cree usted que al final se puede llevar esto más allá simplemente de la tendencia o de esta conversación de Space y que después la gente olvide un poco el trabajo de estas personas, porque yo creo que el mensaje queda, pero ahí creo que hay una pregunta alrededor de las críticas que se hacen. Bueno, para responderte un poco a tu pregunta anterior, estas prendas, claro que sí tienen una retribución económica. Quizás si fuera solo una prenda de un diseñador, supongo que el solo aparecer con su diseño le daría muchísima eh, pues popularidad quizás y tal vez eso es una forma de pago eventualmente, pero como son diseños y diseñadores que trabajan con artesanos y con otras personas, obviamente esto tiene una retribución económica que va mucho más allá de solo pues la eventual publicidad que se le pueda hacer, porque es lo justo, es como tiene que ser. Em, y por otro lado, es que de pronto, no sé, la palabra tendencia puedes verla desde muchas formas. La tendencia puede ser algo rápido y la tendencia también puede ser un mensaje muy fuerte que desencadene como, como algo que sí pueda perdurar, ¿sabes? Como que desde la moda podemos hablar de lo bello, de los sentimientos, del dolor, podemos mandar mensajes extremadamente fuertes, incluyendo al trabajo artesanal colombiano que me parece que es central y esencial. eh, para todo, para la manera en la que vestimos los colombianos, porque de pronto estamos muy acostumbrados a comprar ropa de afuera, a comprar de marcas que no son de aquí, que no solo contaminan mucho, sino que permiten de alguna forma que las técnicas artesanales de ropa y de accesorios de este país, que es pues es una riqueza enorme, se vaya perdiendo poco a poco. Por ejemplo, los diseñadores de al lado están trabajando en un proyecto y me lo contaban de unas ruanas antioqueñas, que eso no se hace mucho y me decían, hay una sola persona que queda que sabe hacer esta ruana de esta manera y se va a perder y las cosas se van perdiendo. Creo que también el tejido de hamacas en Boyacá,
visité alguna vez y me hablaban de cómo quedan muy pocas personas que sepan hacer esto y al final quiere decir que estamos perdiendo riqueza. Entonces, más que un show para mí es un mensaje de retomemos, agarremos, o sea, más bien, eh, sepamos aprovechar la riqueza de este país, dando por supuesto el reconocimiento y el valor que merecen los artesanos y no dejemos perder esto tan lindo que tenemos que nos hace únicos como colombianos y que pues, o sea, para mí es que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo valor. Eh, y yo de todas maneras a través de mis redes y todo intenté poner muy en el centro a las personas que trabajaron en esto, a los artesanos, porque como lo dije, yo solo caminé y me senté. Los verdaderos artistas, los que merecen todos los aplausos y el reconocimiento son las personas que trabajan en esto, que es una industria muy difícil, especialmente para los artesanos, como lo estamos diciendo y me alegra poder, en todo caso, aunque a algunos les parezca mucho show, me alegra poder representar con mi presencia todo esto que hay detrás. Bueno, usted se sentó, caminó, pero también se insoló, ya sabemos eso, ¿no? Y varios de los que estaban ahí, pero afortunadamente no pusieron a nadie a que les cargara una sombrilla o algo así. Sí, me parece llamativo de lo que dice Sofía porque, pues, de nuevo, desde afuera, como un observador más interesado en la política y en lo que esto implica, uno ve en las posesiones presidenciales, en los actos formales políticos de Perú, de Ecuador, de México, una expresión mucho más variada de lo que usualmente se veía en Colombia y creo que de ahí también es lo llamativo de este momento, ¿no? De la posesión del Congreso un poco menos y de la posesión presidencial. Diana, quería añadir a alguien más que se nos estaba quedando, acabo de ponerlo en la colección de tweets y es por supuesto Francia Márquez. Patricia Centeno en Twitter habla del vestido que ella estaba usando, que tenía una especie, no sé cuál sería el término, como un penacho blanco que además hace como, puede parecer como una especie de banda presidencial alusiva a la paz. Entonces quería que nos contara eso porque también Francia Márquez a lo largo de la campaña empezó a reivindicar mucho ciertas expresiones de moda, ciertos vestidos y creo que es por supuesto relevante y también retomar la pregunta que le hacía a Sofía y es ¿dónde se termina esto en una performance de redes, en una moda de la moda, por decirlo, y cómo hacer para que no se agote y simplemente no seamos, pues en mi caso, unas personas hablando en Twitter de algo que al final no va a impactar más allá a otras comunidades. Bueno, pues primero hablando del tema de Francia, hay que aclarar que Francia ha utilizado su estilo personal desde que está en campaña de una manera que ha sido muy inteligente. Las personas están todo el tiempo pendientes de qué se va a poner ella y de qué looks lleva y cuáles son esos colores vibrantes porque no están acostumbrados. Y justamente en las escenas en donde la vemos a ella rodeada de otros políticos, en donde la veíamos en campaña cerca de otras personas que estaban aspirando a la vicepresidencia, uno notaba claramente esa diferencia y las personas se enamoraron mucho de su look, incluso de los aretes, esos aretes de Colombia se volvieron una cosa emblemática y ella muy inteligentemente los ha seguido utilizando en este tipo de eventos tan importantes y los llevó en la posesión. En el caso del vestido que fue diseñado por Esteban Sinisterra, que es el que ha diseñado los looks más interesantes de Francia todo este tiempo, hay una esencia africana muy importante ahí, no solamente por ella estar vestida representando esa identidad de mujer del Pacífico, sino que realmente la tela del traje que tenía ella fue traída de Nigeria y con un grabado que representa las plumas de un pavo real. Entonces creo que la intención de Esteban Sinisterra era muy clara de elevarla a ella con este look, no solamente desde la silueta, sino desde el significado de esas plumas, de darle a ella, digamos, esa altura de lo que está viviendo. La idea de la banda cruzada, que ya pues como decisión estética personalmente a mí no me gustó tanto, pero puedo entender el mensaje y es ese mensaje que querían transmitir de la paz, porque los looks de Francia Márquez, si ustedes prestan atención, no es tan usual que ella utilice blanco, ella normalmente utiliza colores muy vivos y estampados, pero la idea era dar ese mensaje de paz y yo creo que es muy ingeniosa esa interpretación de que es como una banda presidencial porque de alguna manera es una promesa de lo que podría pasar más adelante con ella. Entonces, por ese lado, yo pienso que es una incorporación muy astuta. Frente ya a tu pregunta de qué va a pasar después de esto, pues te lo digo yo como divulgadora de estos temas de moda. Yo no termino de hablar de estos temas hoy, yo seguiría hablando de estos temas mañana y pasado mañana, y los que nos dedicamos a este tema de los medios y de la moda narrada,
para el ojo público, seguimos contando estas historias de artesanos porque nos parece que son muy importantes. Las marcas de moda que vieron presentes en el evento hablan de esto todo el tiempo, y no solamente a un público nacional, sino que a un público internacional. Marcas como Alado y a New Cross, que vistió a Mafe Carrascal y que vistió también a la ministra Susana Muhammad, son marcas que han estado llevando sus diseños incluso a Arabia hace poquito. Entonces, de alguna manera, estas marcas están contando una historia coherente porque llevan años trabajando con estos artesanos, y la idea es hacerlos cada vez más visibles en este tipo de intervenciones que tienen. De pronto las personas que son más del mundo político no lo saben, pero Colombia Moda fue hace simplemente un par de semanas, y en Colombia Moda también vimos una manifestación muy poderosa de lo artesanal. En la mayoría de marcas que tuvieron pasarela, lo artesanal era algo protagonista. Entonces, de alguna forma, para nosotros los que estamos involucrados en esto, esa misión de que la gente se familiarice con el tema no para. Claro, pero ahí quisiera agregar algo también, si quiere intervenir Sofía en este punto, porque me dice una oyente del Space que al final no es viable para mucha gente poder comprar artesanal o local, poder acceder, no sé, yo tengo que ir a algo elegante, pues tengo ahí el vestido, me pongo una corbata y salgo, porque pues no puedo ir a buscar algo más original, o como que pueda mandar una señal, y excepto algunas marcas que pueden llegar a hacerlo. O sea, esto de alguna forma se va a quedar en esta expresión de ciertos escenarios, de ciertas personas, o podríamos esperar dentro de la lógica del negocio, sin que se vuelva otra vez atentado al medio ambiente, a los derechos laborales de la gente, que esto empezara a bajar a la población que diga, no, yo quiero usar esto, que es del Pacífico, yo quiero usar estos colores que me acuerdan mucho al Putumayo. En la lógica de la moda en este momento, ¿cómo se ve eso? Mira, pues yo lo primero que te diría es que hoy en día la artesanía ya es accesible para la mayoría de la gente. O sea, la artesanía te la encuentras realmente en el centro de la ciudad. En este momento, por ejemplo, Medellín está en Feria de las Flores y hay puestos artesanales hasta dentro de los centros comerciales. La artesanía está ahí presente para que uno la incorpore a su vestuario. La idea de utilizar, por ejemplo, textiles diferentes y de utilizar este tipo de productos, créanme que muchas de las marcas que participaron de este evento no son marcas inaccesibles. O sea, hay marcas que están generando productos que son de fácil acceso, y que al mismo tiempo hay artesanos pequeños que justamente los están haciendo visibles para que las personas también les puedan comprar directamente a ellos. Yo pienso que lo que nos ha faltado como país sí es recibir muchísimo mejor esas estéticas diversas. Y este evento es justamente una primera lección para que dejemos de pensar, especialmente los que hacemos recomendaciones y damos consejos de moda, que la única forma en la que una persona puede sentirse elegante es utilizando, de alguna manera, esas estéticas heredadas de Occidente, casi que impuestas de Occidente. Entonces, si un hombre no se quiere poner corbata, sino que quiere utilizar un elemento artesanal, no es imposible que lo encuentre. O sea, ya esas cosas están en venta, y pues incluso a través de las redes sociales muchos artesanos están poniendo en venta sus productos. Los productos de las comunidades indígenas no son inaccesibles, no tienes que ir necesariamente a adentrarte a donde están viviendo las comunidades, porque son comunidades que perfectamente están vendiendo por Instagram, son comunidades que se están uniendo para vender en este tipo de eventos que se hacen a veces en las ciudades. Entonces yo creo que lo que nos ha faltado no es el acceso a productos artesanales de valor, nos ha faltado es entender, primero, que son de valor y que están ahí y que son un tesoro, y segundo, abrirnos más a que estas estéticas nuestras son estéticas que también tienen una connotación de elegancia importante, que en ese elemento histórico también hay algo elegante que vale la pena que nosotros utilicemos, en vez de simplemente ceñirnos a, pues como a las modas de siempre, por así decirlo. Sí. Bueno, le había prometido a ambas que no nos íbamos a ir tan lejos, entonces quería preguntarle a Sofía si podemos estar con usted por ahí 7, 10, 7:15, o cuánto tiempo. Sé que Diana está más o menos en ese rango de tiempo para poder hablar y recibir algunas preguntas. Sí, a mí sí me toca irme a las 7 porque tengo una reunión ahorita, pero a las 7 ya estoy. Listo, Hasta las listo. 7 puedo estar 10 minutos más. Bueno, Sofía, voy a dar la pregunta más y ya miramos si podemos recibir un par de preguntas, comentarios cortos de la gente. Y es, bueno, lo que quiera recoger, por supuesto, es lo que veníamos hablando, pero también en la Casa de Nariño, evidentemente la estética, la moda, pues es una expresión, una concreción del poder o de la manera como se quiere exhibir el poder o la influencia. Y cuando uno llega a la Casa de Nariño en este momento, el domingo, cuando ustedes entran,
la decoración, las cortinas, los colores, los tapetes, Now our está tal great cual como lo speaker, deja el our presidente partner, who saliente, o ya all hay of these cambios. bills we've met. ¿Qué le generó? Pues obviamente hay una estética y unos objetos y unos cuadros y unas alusiones históricas pues que son obvias, Now our pero great pues hay speaker, algo our más, ¿no? partner, Finalmente había who una all familia of these viviendo ahí bills we've met. durante 4 años. No es estrictamente pues del enfoque de moda que estamos hablando, pero quería preguntarle si eso lo vio, si hubo un cambio, si le generó alguna percepción encontrarse con ese espacio y de pronto diferente a como lo había visto antes o de pronto simplemente lo mismo. Bueno, sobre esto, es que la verdad no hice un recorrido extensivo y sobre todo no llegué a la parte donde vivía la familia presidencial o donde pues normalmente debía vivir. Es que no sé si vivían allí realmente. Entonces no sabría decirte. Siento que hay objetos, muebles que son como inamovibles, como que están allí porque representan, o sea, son históricos. Creo que hay un cuadro de Botero que vi, me parece que era un cuadro de Botero, pero como te digo, casi no tuve tiempo de fijarme, entonces me imagino yo que ese tipo de cuadros se quedan allí, no se mueven. El único que me fijé es en un despacho, había un despacho, no sé bien cuál es, no tengo ni idea de dónde estaba yo sentada. Eh, pero allí se notaba que había los espacios para los cuadros, pero ya no estaban. Entonces yo asumo que en cuanto el presidente sale, el expresidente Duque sale, pues se lleva consigo su estilo, su decoración y entra uno nuevo, que aún definitivamente aún no sabremos cuál es porque será lo último en la lista de prioridades ahora mismo, la verdad. Pero sí, eso. Y luego en cuanto a lo asequible de pronto de estas prendas, es cierto que no podemos esperar que, digamos, todo el mundo pueda comprarse un diseño de Diego Guarnizo o este tipo de cosas, pero como decía Diana, sí hay pequeños elementos que se pueden añadir que de pronto no tienen un precio diferente a lo que muchas personas irían a comprar en tiendas de moda rápida, pero es solo cuestión de buscarlas o de pensarlo o de al menos tener la idea y mirar hasta dónde puedo llegar yo y cómo puedo aportar a esto desde la posición de cada uno y las posibilidades de cada uno, claro que sí. Pero yo siento que hay muchas personas que teniendo mucha riqueza y teniendo muchas posibilidades, prefieren de pronto, sí, moda del extranjero, de grandes marcas, en lugar de valorar lo que tenemos aquí bueno, esto para mí es un claro mensaje porque más que un show que quisiéramos montar necesariamente nosotros, es algo de lo que siempre se habla, ¿no? De qué llevó cada quien, cuánto costó, de qué marca. Es algo que siempre pasa en las posesiones y en los grandes actos, o por ejemplo en la visita del presidente a Estados Unidos. Es un tema que a la gente le importa mucho, que mueve a muchas personas. Y si podemos entonces cambiarlo y decir, pues no voy a llevar un diseño de una marca extranjera, sino valorar lo local y lo nuestro y lo artesanal, pues mejor. Entonces creo que esa es mi opinión al respecto. Bueno, me dice alguien en Twitter, ¿dónde queda la apropiación cultural en este escenario? Un término grande de apropiación. Voy a dejarlo para que puedan en una ronda y antes de despedir a Sofía, referirse a esto. Voy a darle la palabra a un par de personas que están pidiéndomela. Tengo solamente un par de reglas que suelo hacer en los spaces. La primera es, le doy prioridad a los perfiles de gente que está identificada con nombre. Sé que hay mucha gente con seudónimos por distintas razones, pero pues es una manera de poder saber que estamos hablando con alguien, nombre, apellido, en principio. Y lo segundo, este es un espacio en Twitter, pero esto no es Twitter. Entonces, si empiezan a sacar una perorata de algo, los voy a cortar de una. Corta la pregunta, el comentario, le voy a dar la palabra primero a Duan Muñoz, que está por aquí pidiéndomela hace rato. Por favor, Duan, corto para que alcancemos a tener un cierre con Sofía. Ya le está llegando a usted la palabra y después se la voy a dar a Omar Moreno. Veamos a ver si entra Duan rápido, si no aprovechamos los minutos finales con Sofía porque pues yo tengo una cantidad de preguntas también del domingo interesantes relacionadas con esto. No creo que se fue Duan. Pánico escénico o exceso de emoción. Intentémoslo con Omar a ver si podemos y si no vamos a darle esos minutos finales. A ver, Omar, Paula,
Paula Tobón también pidió por acá la palabra, está como demorada la conexión. Bueno, Sofía, una pregunta que me está haciendo alguna gente por el chat, volviendo a esa escena, y pues de nuevo, no pretendo ahí que hablemos mal de la familia Saliente, pero es que esta escena del intercambio es tan impresionante en los colores, en lo que ya estábamos hablando de los vestidos, cuando se cruzan, pareciera que en un momento no se saludan todas con todos, la cámara poncha tarde el saludo pues más importante que era el primero entre el expresidente Duque y el presidente Petro. Quería preguntarle si ahí se dijo algo, se intercambió alguna palabra, si ese momento tuvo algo adicional a lo que vimos que nos quiera compartir. Bueno, no, ese momento tuvo un saludo formal, no hubo un intercambio largo ni nada. O por lo menos no que yo me diera cuenta, porque la verdad es que estaba como un poco, pues muy concentrada en el presente, en lo que hacían, cómo me sentía, para que no me diera mucha ansiedad, la verdad. Pero no, fueron saludos muy cordiales, pero que de alguna manera el que realmente se acercó a saludarnos a todos uno por uno fue el expresidente Duque. Su esposa no, pues su esposa pasó un segundito a decirle algo a Antonella, ¿Y qué le dijo? porque sus hijos, los hijos de, de ellos y Antonella jugaban fútbol en el mismo, pues no en el mismo equipo, pero como en el mismo, ay, no sé cómo se dice, se me fue la palabra, pero bueno, como en la misma academia, eso. Entonces, pues no sé, le dijo que mucha suerte con los partidos y que eso, algo muy corto, pero muy amable. Ya. Diana, le doy una pregunta para que le haga a Sofía antes de despedirla y yo le quiero decir algo más antes de que nos vayamos. No sé si que le quiera preguntar algo, Diana. Sí, pues yo siento que Sofía va a ser un icono de moda durante todo este tiempo que esté pues Petro en la presidencia y eso me emociona mucho. Yo preguntaría si ella se ve a sí misma de esa manera y si tiene planes más adelante de seguir contando este tipo de historias sobre marcas nacionales y sobre artesanos en los diferentes looks y las oportunidades que tenga. Bueno, no sé si me veo a mí como algo, no exactamente así, pero por supuesto que en cada ocasión que yo tenga que sepa que tiene mucha visibilidad, siempre voy a aportar algo que lleve mensaje, que traiga artesanías colombianas, que hable de la importancia de consumir más lento. Entre otras cosas, por ejemplo, yo sí pienso reutilizar las prendas que usé este domingo, no es que porque las usé esa vez y tuvo tanta visibilidad, entonces ya no las vuelvo a usar. Eso siento que es algo que esa mentalidad hay que cambiarla. Entonces, perfectamente puedo volver a ponerme lo que usé ese día, porque tenemos que cambiar es como esa manera de consumir ropa. Pero siempre que tenga la ocasión, por supuesto que lo haré. Por otro lado, no sé si voy a estar tan presente porque yo quiero continuar con mis estudios, siento que es algo que tengo que acabar, tengo que seguir con mi camino y eso requiere pues que mi atención y mi tiempo estén más centrados en estudiar y en hacer mis exámenes que en estar en eventos, pero claro que sí, probablemente haya y cuando los haya yo estaré allí portando artesanía y moda colombiana y local. Sofía, gracias por sacar un tiempo para estar con nosotros. Me di cuenta en una de las entrevistas que dio que usted también es o youtuber o tiene un canal de YouTube y quería que le contara a la gente antes de que se vaya sobre ese proyecto que me pareció muy interesante. Sí, claro que sí. Bueno, quisiera no dejar tampoco en el aire el tema de pronto de la apropiación cultural. Haré un pequeño Adelante, comentario al por respecto favor. porque No. eh, Que espere la reunión, la gente llega tarde a las reuniones, Sofía, adelante. pues sobre la apropiación cultural es un tema que muy sinceramente no he profundizado lo suficiente como para hablar con propiedad, pero es algo que tengo muy en cuenta y que tuve muy en cuenta a la hora de vestir para el 7 de agosto. Lo hablé con los diseñadores y concordamos que, digamos, por ejemplo, los collares en veras que usé para la noche, no era precisamente apropiación cultural en el sentido de que esta comunidad suele tratarlo tanto como algo simbólico y como algo que pertenece a su cultura, como un producto, un saber hacer que se vuelve un producto para ellos, para, pues de su trabajo también y lo venden. De manera que no sería una apropiación cultural en el sentido de que, digamos, como que yo
quisiera aparentar que pertenezco a esa comunidad, ni mucho menos que yo me enriquezca de alguna manera con su trabajo sin darles el reconocimiento o apropiándome. Al contrario, era como ellos me lo venden, yo lo uso para darle visibilidad a algo que me parece que tiene mucho valor y asimismo trato con mucho respeto a las personas que lo hicieron y los pongo en el centro, por lo menos en mi mensaje, en mis redes, lo dije, para mí el centro y los aplausos y el mérito es de ellos, porque yo solo caminé y me senté. Entonces, pero por supuesto que es, aún falta ahondar mucho sobre el tema de la apropiación cultural y es algo muy importante. Eh, y por último, ¿cuál era tu otra? Ah, sí, el canal de YouTube, ya. Así es. Sí, porque estos meses estuve desarrollando este proyecto, me pareció muy interesante, sabiendo, a sabiendas de que iba a haber mucha atención de nuevo sobre mí, sobre cosas que podían, a mi parecer, ser muy banales. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Qué desayuno? Pues dije, voy a aprovechar esta atención y la voy a poner el foco a cosas que a mí me parecen más importantes y que creo que deberían ser de lo que se debería hablar. Así nace el proyecto de Conócelas. Ahora mismo es un canal de YouTube en el cual hay entrevistas con mujeres a lo largo de todo el país. Durante estos 6 meses me dediqué sobre todo a eso. Eh, en total habrán unas 15 más o menos, que por supuesto me falta como abarcar muchísimo más y hay muchísimas, muchísimas más historias, pero es como mi granito de momento. Quiero darle visibilidad a esas historias porque me parece que muchas veces hablamos de los líderes sociales, de las lideresas sociales, pero como que los escuchamos es ya cuando pasó una tragedia, cuando les pasó algo, cuando están amenazados y no cuando están en vida y actuando necesariamente. Entonces, ahí surge esa idea y mi intención es esa. Así que los invito a todos a ver el canal de YouTube, se llama Conócelas. Y la verdad es que son historias muy, muy bonitas, personas que trabajan mucho, muy fuertemente por Colombia y por sus vecindades y sus barrios y las personas que las rodean y son esenciales para que este país funcione como funciona. Así que bueno. Con, Conócelas, canal de expresión para mujeres colombianas, entonces van a YouTube, se suscriben a ese y después van a Charlas con Charlie y se suscriben también. Sofía, Así es. gracias. Espero que les sea leve la licuadora mediática y de redes sociales de estos 4 años y que, bueno, podamos volver a charlar sobre distintos temas. Suerte en el final de los estudios. Gracias de verdad por pasar un rato por acá. Bueno, no, muchísimas gracias por por invitarme a esta conversación tan interesante, Carlos, y gracias a Diana por estos comentarios había muchas cosas que yo no sabía y aprendí mucho también. Sofía, todo un placer hablar contigo. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir acá. Me están pidiendo la palabra, pero a veces en Spaces uno da la palabra. He tratado un par de veces y este sistema se enreda. Pero Diana, quiero agregar otra cosa que me parece interesante. Bueno, Tutina Santos en las elecciones de 2018 sale con unos jeans que tienen una franja que dicen fake news. Está también en la colección de tweets que puse. Y pues la ex primera dama María Juliana Angulo, pues sale con esa chaqueta o con ese chaleco de espuma que yo no sé cómo se llama, que aparentemente era también de un diseñador colombiano. Entonces mi pregunta es, ¿por qué eso no funcionó y lo otro sí funciona? ¿Qué podemos decir de esos dos casos como para abrir un poco más el contraste? Pues yo creo que es muy difícil nosotros decir que funcionó o no funcionó, pero pues entiendo que lo hablamos es porque en las repercusiones de uno, también de pronto en nuestra burbuja vemos que hay más aplausos y que hay un reconocimiento positivo y que hay incluso personas que se antojan de la prenda. Y por el caso, por ejemplo, de la prenda de María Juliana, lo que hubo fueron muchos memes de todo tipo. También igual hay que reconocer que hubo gente que le hizo memes a Francia Márquez y hubo gente que hizo memes de Verónica con el look que tenía ese aire un poquito papal. Entonces, pienso que sí es como un tema muy de perspectiva. Siento que lamentablemente estas mujeres, y eso ya es una postura personal, por el solo hecho de estar casadas con unas figuras públicas, ya las personas van a ejercer ese juicio muchísimo más duro sobre su apariencia, porque de alguna manera, respetando mucho pues la pasión que tiene una mujer como Tutina Santos por la moda y por la artesanía, ya se involucró mucho también con el tema de la artesanía, en realidad hubo un juicio muy duro sobre estas mujeres y habrá uno también sobre Verónica Alcocer por ser simplemente personas en esa esfera pública, casadas con una persona en un cargo alto, e incluso sobre Francia Márquez teniendo pues como su propio cargo.
por el hecho de vestir de cierta manera. O sea, esa idea de que el ornamento, ellas son un ornamento, pues está presente. Que ellas sepan utilizarlo de manera estratégica, pienso yo más en el caso de Tutina que en el caso de María Juliana, que creo que ya no estuvo tan metida en volverse un icono de moda tampoco. Eso puede para mí de alguna manera explicar también por qué no le fue bien con esa prenda, porque tal vez ella no estaba tratando de ser tan estratégica como Tutina de Santos sí intentó serlo y como tal vez Verónica Alcocer lo siga haciendo. Pero lo que yo siento de fondo es que hemos construido ese escenario en donde el atuendo de estas mujeres crea una conversación importante y pues si ellas son estratégicas lo van a jugar a su modo y van a hacer que esa mirada que tienen las personas sobre esas prendas termine contando una historia a su favor. Entonces yo diría que en el caso de Tutina, pues los pantalones de fake news son muy divertidos, pero para mí fue incluso más interesante la relación de ella con los productos artesanales colombianos y fue más interesante verla utilizar prendas como lo que llevó a la entrega del Nobel de Juan Manuel Santos, que era ese vestido blanco de Esteban Cortázar, con un símbolo de la paz por detrás. Creo yo que había una manera supremamente elegante y sutil de estar contando una historia y de hacer que las personas entendieran cuál era el mensaje que querían dar. Y incluso estoy segura de que la posible prensa que recibieron ese tipo de eventos se incrementó notablemente por el solo hecho de ellas llevar una prenda que era tan interesante para las personas. Sí. Entonces, esa mirada que nosotros tenemos sobre eso, que tiene mucho que ver con el entretenimiento, porque para la gente ver una posesión también es empezar a listar los memes y verla con la idea del ocio y de reírse de cuáles van a ser los comentarios más ocurrentes, pues estas mujeres terminan explotándolo a su favor, creando looks que van a generar ese tipo de contenidos. Bueno, aquí yo sumo una opinión mía, desconocedor del sector, pero hay un elemento que es la autenticidad, ¿no? Yo creo que María Juliana Angulo, en esa prenda en particular, una de las cosas que no transmitía era autenticidad. Es como si uno hubiera visto a Juan Manuel Galán con una chaqueta como la que se puso María José Pizarro, pero de galán. Uno hubiera dicho, no sé si esto le quede bien a él. Yo le digo a veces a los estudiantes de periodismo que hablan mucho de cosas que deberían ser o no ser, y es como, pues el mal gusto a veces es imposible de regular, o sea, ¿dónde lo pone uno? Entonces creo que hay como una parte adicional de eso, de cómo al final la persona se ve dentro de su propio como lugar y expresando su carácter en una prenda, ¿no? Porque pues no podría decir yo es fea, es bonita, y creo que ese es un elemento también que queda ahí. Pues Diana, yo quiero ir cerrando porque definitivamente no me quiero arriesgar a dar la palabra a una persona y que se me caiga el space, esto ha pasado antes. De todas maneras, queríamos que fuera corto. Como reflexión de cierre, Diana, para la gente, casi todavía 530 personas que están conectadas, tuvimos casi 700, casi 800 en un momento, me parece muy interesante, aprendí mucho oyéndolas hablar a ustedes dos. ¿Qué cree que deja finalmente como antecedente o como lección para el mundo de la moda, para los diseñadores, para la conversación, lo que vimos en estos dos episodios en particular, el Congreso de la Posición Presidencial, y qué esperaría usted que implicara esto de aquí en adelante como un antecedente que cambie un poco el rumbo de esta conversación? Para mí, esto es una promesa de campaña, ¿cierto? El acercamiento que estos políticos, desde la posesión del Congreso hasta la posesión presidencial, han tenido con esas comunidades artesanales, con esos diseñadores del Pacífico colombiano, con esos artesanos excombatientes, yo lo leo como promesas que van a tener que cumplir, porque justamente se están exponiendo en el ojo público como unos, de alguna manera, partidarios de este tipo de comunidades. Entonces, ¿dónde van a estar las acciones que sean realmente a favor de esas comunidades, cierto? Si están acercándose de esta manera, si están de alguna manera ganando simpatía pública por estar utilizando este tipo de prendas, pues por lo menos yo como ciudadana voy a estar exigente de que realmente le cumplan a esas comunidades y que, por ejemplo, avancen con la implementación de los acuerdos, que busquen que haya unas condiciones para el agro en donde están muchísimos de estos artesanos que los favorezcan, que piensen también qué va a pasar con esa industria textil en Colombia, de qué manera vamos a fortalecer esa industria interna, qué tipo de fibras vamos a empezar a sembrar acá para no tener esa dependencia tan alta de las fibras de afuera. Entonces, yo lo tengo es como una expectativa política que ellos mismos sembraron a través de esta estrategia de generar esos looks. Pero de la misma manera yo le aconsejo también a las empresas de moda con las que hablo a veces
que se preparen justamente para un gobierno en donde estas comunidades que han sido marginadas en el pasado van a tener más voz y van a ser mucho más importantes, y que si uno tiene una empresa de moda, si uno está trabajando en esto desde lo macro o lo micro, uno tiene que acercarse también a este tipo de procesos que tienen un impacto social, de procesos que son más responsables con las personas que están abajo. Sofía lo decía, o sea, para ella era muy importante dar crédito a los artesanos, y en los videos que ella publicó, los mencionó por nombre propio. Entonces, ¿de qué manera las empresas van a empezar a incorporar este tipo de prácticas para ellos también darle un reconocimiento más justo en salario y en nombramiento a las personas que se encargan de generar los productos que hacen? Para mí, lo más importante de esto, o sea, la gran preocupación que yo tengo frente a lo que estamos viviendo en este momento en Colombia y el mundo, es que la moda es una industria totalmente desvalorizada. La gente no sabe lo que vale un producto de moda y la gente cada vez espera que valga menos. Entonces creo que este gobierno tiene un reto supremamente grande de hacer que ese producto de moda retome su valor, y que especialmente lo que es hecho en Colombia retome su valor, para que las personas realmente empecemos a comprarle a la gente que nos está vendiendo el producto que se tardan tanto en hacer, y que de alguna manera estemos ayudando a que haya más equidad a través del consumo pues, de este tipo de modas artesanales. Pues Diana, me gusta esa conclusión de entender esta expresión de la moda en estos contextos como una promesa política, ¿no? Una promesa política del gobierno, de los congresistas, de quienes asumen estos mensajes. Obviamente muchos lo hacen desde una perspectiva de denuncia, pero pienso que sin duda abre un frente para estar mirando en estos 4 años. Pues Diana Gómez, consultora en marketing, tendencias y moda y autora del podcast Metaverso y Moda. Muy chévere, no habíamos hablado, no nos habíamos conocido, aprendí muchísimo. Gracias por acompañarnos un rato por acá. Muchas gracias por la invitación, y pues ahí queda el podcast de moda, se llama, lo encuentran en Spotify. Si quieren escucharme hablar de, pues, no temas necesariamente artesanales, pero seguramente temas que les van a interesar. Metaverso y Moda fue el último episodio, que es donde usted habla de la palabra metaverso, de los usos que tiene, y creo que también es de ese episodio, no el nombre del podcast, Así correcto. es. Bueno, Diana, gracias a todos los que tanto vean por acá. Si se perdieron la conversación, si llegaron tarde, vamos a poner esto mañana en el canal de YouTube de Charlas con Charlie. Síganos, suscríbanse, acompáñenos, que estaremos haciendo contenido, conversaciones de temas que de pronto no están en el foco directo de la política, pero creo que a mí en particular me parece interesante y lo seguiré haciendo. Algunos se quedaron con ganas de hablar, algunas, pero bueno, leímos algunos comentarios. Chévere que hayan estado. Gente, descansen, buenas noches, trasnochen un poquito y no se peguen tanto a Twitter. Diana, gracias, chao. Chao, gracias. Chao, chao a todos, aquí voy despidiéndolos. Chao, Camila, Carlos, Alejandra, Cristina, acá nos podríamos quedar hablando de otro tema. No, mentira, no. Ángela, Laura, Miguel, Sally, Paula, bueno, mucha gente que además no conocía. Chao a todos, buenas noches, gracias, espero que haya sido chévere, compártanlo, comenten, nos estaremos viendo. Chao.